compañeros. A ver. Esta semana, después de los bloqueos en el sur del país y las manifestaciones en el centro de Lima, la protesta de los mineros informales parecía retomar los cauces de la legalidad tras los anuncios del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La inauguración o instalación de la mesa técnica de diálogo que el gobierno propuso con el objetivo, en primer lugar, de revisar las normas que corresponde a la minería informal. La instalación de una mesa técnica intenta abordar la problemática social y medioambiental de la pequeña minería que tanto daño le viene haciendo al país. Sin embargo, como a continuación quedará demostrado, las propuestas y la protesta de los representantes de la minería informal no solo ocurren en las calles y reuniones oficiales, sino también a través de conversaciones en un interesante grupo de WhatsApp que tiene un integrante muy particular. La unidad de investigación de Latina Noticias ha tenido amplio acceso al contenido de un chat grupal vía WhatsApp integrado por mineros ilegales, informales, dirigentes de la protesta minera e investigados por Fiscalía por contaminación y crimen organizado. Un chat grupal que también integra el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Sí estoy en ese grupo yo. Antes de ser ministro, él opinaba en este chat. Sí. De lo que escribía el señor Montero, ¿es lo mismo que plantea hoy como ministro o ha cambiado su discurso? No, creo que ha cambiado, sí. Sí, juro. Las conversaciones y opiniones de Montero en el chat permitirán conocer lo que realmente piensa y quisiera para la pequeña minería. Expectativas levantadas entre los informales que hoy no puede cumplir y que le son reclamadas en el chat grupal como en las calles. El grupo de WhatsApp lleva por nombre MAPE, abreviatura para minería artesanal y en pequeña escala, y tiene como presentación: buscamos lograr que la minería a pequeña escala sea reconocida como un motor de la economía nacional. Una revisión de los integrantes del grupo permite conocer que cuenta con 181 miembros y que uno de ellos es, en efecto, Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, en número telefónico, verificado por nuestro equipo de investigación. Y ahora le voy a darle la palabra al ministro de Energía y Minas. Señor ministro. Gracias, Premier. Buenas tardes. Como todos saben, la señora Presidenta de la República el lunes instaló la mesa técnica para la pequeña minería y minería artesanal. Esta mesa técnica tiene un tiempo de duración de 60 días con reuniones semanales. El chat grupal es promovido por el Instituto MAPE, una organización que se presenta como supuesta promotora de la formalización de los mineros. César Ipenza, experto en el rubro, lo define así. Este instituto se ha caracterizado por agrupar personas que están vinculadas o trabajan para las organizaciones de mineros informales, ¿no? Y por otro lado también han estado bastante cercanos a grupos de poder, han ocupado en algunos casos espacios de decisión dentro del Estado, porque obviamente también su interés es en llevar esta posición a ya que se conviertan en políticas permanentes. Juan Valdeón Ríos es uno de los fundadores de MAPE. Está en el chat y se trata de un ex asesor de la Federación Minera de Madre de Dios, una de las regiones que ha sufrido el mayor impacto de la minería ilegal en el país. También integra el grupo Víctor Taipe Olivares, expresidente de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, quien figura en la lista de reinfos anulados por no conseguir formalizarse. Isidoro Calizaya López, otro de sus miembros, fue multado por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, al confirmarse que usaba agua de manera clandestina para la minería ilegal. También en el chat grupal se encuentra Adolfo Valverde Calipuy,
conocido asesor de mineros en Patás, nuevo centro de la criminalidad y la minería ilegal en el Perú. A Valverde, Fiscalía lo investiga por crimen organizado. Así, en medio de tan distinguida concurrencia, se encuentra también en el grupo Jorge Luis Montero, actual ministro de Energía y Minas. Montero fue incluido en el grupo el 7 de agosto de 2024. Entonces aún no era ministro y fue presentado como un experto ante la bienvenida de varios de los integrantes del chat. No pasaría mucho tiempo para que Montero comente uno de los temas más álgidos para la pequeña minería y una de las razones por las que los informales están en la calle: el Reinfo. 29 de octubre de 2024. Víctor Taipe, de la Federación de Arequipa, comparte una exposición de motivos para la ampliación del Reinfo, es decir, para que los informales puedan seguir operando y explotando el oro desde sus concesiones bajo un eterno proceso de formalización de nunca acabar. Por entonces se discutía también la necesidad o no de su ampliación, a lo que Montero respondió: no se puede derogar el Reinfo mientras no tengamos una ley para la minería a pequeña escala y artesanal, verdaderamente funcional y que responda a la realidad. Antes no se puede derogar el Reinfo. En el chat de los informales, Montero era un abierto defensor del Reinfo e incluso compartía sus participaciones en medios, como en este mensaje del 18 de noviembre del año pasado. Salimos a advertir sobre los graves riesgos si se deroga el Reinfo, sin tener una norma consensuada y reglamentada que lo reemplace. Para luego criticar al gobierno, del que hoy hace parte. Lo que más preocupa es que el Ejecutivo no está en condiciones para asumir compromisos y acuerdos de punto fijo en las condiciones actuales. Las condiciones a las que se refería eran las del paro minero de entonces, del que Montero se encargaba de difundir en el chat, los bloqueos de carreteras en contra de la gestión de Rómulo Mucho, su antecesor en la cartera, así como los pedidos de censura en su contra. Jorge Montero difundía también los videos del paro de la Confemín, precisamente el gremio minero que hoy protesta contra él. De lo que escribía el señor Montero, ¿es lo mismo que plantea hoy como ministro o ha cambiado su discurso? No, creo que ha cambiado, sí. ¿Por qué? Sí, ¿Cómo se mostraba antes y cómo se muestra ahora? Obviamente, antes, de alguna forma, sus conceptos, sus orientaciones era a que la pequeña minería era pues un sector muy importante en la cual debería ser atendido y debería tener su propia norma, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Entonces, pero ahora resulta que se ha volcado sus conceptos, sus decisiones en contra de los mineros artesanales, lo consideramos así. Magno Palomino es coordinador de la Confemín, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, uno de los principales actores de la protesta de las últimas semanas. Palomino es uno de los integrantes del chat grupal y no solo confirma la participación del hoy ministro Montero en el grupo, sino que le recuerda su pensamiento, el pensamiento Montero. Nosotros lo hemos considerado como un ministro que de alguna forma entendía la problemática de la pequeña minería y minería artesanal, de alguna forma iba a contribuir con sus administrados que somos nosotros. ¿Les generó expectativas a ustedes? Sí, definitivamente, ¿no? Pero al día de hoy nos ha decepcionado totalmente. No a la derogación del Reinfo sin antes una ley MAPE, exclamaba Montero en el chat. Pero cuando Adolfo Valverde, asesor de los mineros de Patás, daba cuenta que el exministro Mucho le había planteado el proyecto al Congreso, respondía: y directo al tacho. El Congreso tiene sus propias ideas, bastante divergentes. Pero como a Palomino y a los otros integrantes del grupo ya mencionados, sigamos conociendo a otros emblemáticos miembros del chat que venimos revelando. Esta es La Rinconada, otra zona de alta concentración de actividad minera informal e ilegal en Puno.
Aquí la contaminación es tal que incluso los relaves mineros van a dar a través de los ríos hasta el propio lago Titicaca. Representando a la zona sur del país en el Chad, se encuentra Edwin Ajaguana Maita, dirigente minero de La Rinconada, a quien Fiscalía investiga por contaminación ambiental y minería ilegal. Lo integra también Tomás Senzano Sierra Alta, un excongresista aprista vinculado a la incautación de 4 lingotes de oro por un total de 45 kilos de presumible origen ilegal. También presentes en el grupo, identificamos a Celso Cajachagua, con 2 reinfos cancelados por no formalizarse, y a Francisco García Sibiriche, ambos de FENAMARPE, la Federación de Mineros que intentó tramitar el recorte del área de conservación de las líneas de Nazca a favor de la minería hace apenas unas semanas. Que este chat grupal esté también integrado por el ministro de Energía y Minas, ¿qué dice para ti? Bueno, en principio deberíamos ver qué afirmaciones ha tenido en el pasado el ministro de Energía y Minas en ese chat y cómo ha sido bien recibido, bien felicitado por los distintos mineros, ¿no? Que obviamente vieron en su designación una voz de ellos en el poder. Todos tienen, hasta la emisión de este informe, acceso directo al ministro a través del WhatsApp. Pero al Montero ministro llegaremos en breve. Sigamos conociendo al Montero agitador. Pero el reinfo no es el único tema que solía abordar Montero con los mineros informales en el chat. La compra de su oro por parte del BCR es otro de los asuntos que allí propuso. 30 de agosto de 2024, para ser exactos, 3 meses antes de que Montero se convierta en ministro. En medio de noticias sobre reservas internacionales, Jorge Montero lanza una propuesta en el chat grupal. Que el BCR compre el oro de la pequeña minería. Tenemos demasiados dólares. Propuesta que otro integrante del grupo celebra y amplifica. El BCR debería comprar toda la producción de oro del Perú. A lo que Montero responde. Absolutamente. El Perú es 7º productor mundial de oro, sin contar el oro informal. En las últimas semanas, una propuesta con el mismo tenor del expresado en el chat de los mineros informales llegó hasta el Congreso de la República. Pero la sola posibilidad que el BCR adquiera oro de procedencia informal fue rechazada de plano por el propio Julio Velarde, su presidente. Si el oro fuera legal, no hay necesidad que la Administración Pública compre. El problema del oro ilegal es otro, no es realmente quién lo compre. Y realmente a usted no se le ocurre crear una agencia para comprar la plata, o el zinc, o el cobre, o las papas. En general, los bancos centrales no compran oro a mineros. Velarde, cuyos éxitos macroeconómicos son celebrados como propios por Boluarte, es invitado frecuente a Palacio, donde la presidenta hace suyas sus cifras y proyecciones. En contraposición, apenas meses antes en el chat, Montero llamaba a los informales a incomodar al alto funcionario. Incomodemos un poquito al señor Velarde y que nos explique cómo piensa articular nuestro patrimonio geológico con nuestras reservas internacionales. A ver si nos sorprende con una inteligente articulación MAPE. El tema, difundido a través del chat, terminó calando entre los mineros informales. Eso es para evitar el mercado negro. Nosotros queremos vender al mismo Estado a través o implementando una ley o una norma, y eso pues creo que para nosotros es lo mejor, ¿no? Que nos compre el propio Estado, debidamente identificado. Pero para Montero, una cosa es desde la tribuna y otra desde la cancha. Convertido en ministro, su gestión en el MINEM emitió un comunicado en marzo donde afirmaba no promover la adquisición de oro en vías de formalización por parte del BCR, de quien respeta, dijo, su autonomía institucional. No es la primera vez que un proyecto similar intentaba ser aprobado en el Congreso. Antes, Eduardo Salguana, saliente presidente del Parlamento, había presentado una iniciativa similar. Y,
Eduardo Salguana, múltiples veces relacionado a la minería informal, es otro de los integrantes del chat grupal. ¿Los chats difundidos por Punto Final son de interés público? Es bastante claro que él, al ser ministro, está desarrollando función pública y en ese sentido el ejercicio de una función pública es, en consecuencia, de interés público. Y los chats, tal como han sido mostrados, en principio solamente se refieren a temas de orden público. La formación de leyes, la discusión sobre la situación del oro, la actuación del Banco Central de Reserva. No hay ningún tema estrictamente íntimo en esa discusión. Y así pasaba sus días Montero en el chat de los informales. Un día promoviendo supuestos fondos mineros para financiar a la pequeña minería y otros incluso compartiendo opiniones políticas. El futuro de Fuerza Popular, si lo tiene, no es con Keiko, es con Kenji. Montero se sentía en confianza y generaba confianza entre los mineros informales, quienes recibieron con mucha expectativa un anuncio del gobierno de Boluarte el 30 de noviembre de 2024. Sí, juro. El experto del no a la derogación del Reinfo y el del sí a la compra del oro por parte del BCR se había convertido en ministro de Energía y Minas. La noticia fue ese mismo día celebrada en el chat grupal, que llenó de saludos, halagos y recomendaciones al flamante ministro, que no demoró en responder. Muchas gracias por sus saludos. Haremos el mejor trabajo posible. Inclusive lo felicitan el 30 de noviembre porque él ha asumido ya el cargo, lo felicitan en ese chat. Claro, claro que sí, más o menos tenía una visión que va a resolver de alguna forma la problemática, ¿no? Al menos, ¿no? Y con esa esperanza, obviamente, nosotros hemos respaldado, ¿sí? Pero con el correr del tiempo ha cambiado y al día de hoy prácticamente se ha convertido en enemigo de los mineros artesanales. En esta foto, 18 días después de asumir el cargo, Montero recibe a varios de los integrantes del chat, representantes de gremios y federaciones, en el Ministerio de Energía y Minas. Y aunque las primeras semanas como ministro continuó compartiendo contenido en el grupo, como este video con su saludo institucional, pronto dejaría de hacerlo. La luna de miel con sus amigos los informales duraría poco, apenas hasta marzo. Buenos días. Lo que he escuchado al director general de Formalización Minera es que se pretende excluir del Reinfo a aquellos que no están haciendo nada por formalizarse. Dice un minero, a lo que otro agrega en tono amenazante y arrobando directamente al ministro. Jorge Luis Montero, amigo, tienes que aclarar este asunto lo más pronto posible, ya que se te puede venir un paro y movilizaciones fuertes. Hasta que el paro llegó. Las movilizaciones de las últimas semanas se oponen a la derogación del Reinfo en diciembre. Y aunque por estos días Montero y el gobierno retrocedieron respecto a eliminar de un hachazo unos 50.000 reinfos que no hicieron ningún esfuerzo por formalizarse, aún existe una tensa calma en la mesa de negociaciones. Esto, hemos quedado muy en claro, no significa de modo alguno un retroceso desde el Ejecutivo en la tarea que tienen de formalizar y mucho menos de combatir la minería ilegal. ¿Cómo resolverá Montero hoy, del otro lado del mostrador, las expectativas que antes levantó entre sus allegados, los mineros informales? El ministro no ha salido del grupo.